El parque siempre lucía diferente al amanecer. El suave murmullo del amanecer aún flotaba en el aire, y los dorados rayos del sol se deslizaban delicadamente entre las copas de los árboles, pintando los senderos de grava con cálidos tonos. Michael Turner recorría esos mismos caminos casi todas las mañanas. A sus 39 años, su vida era sencilla, sin prisas, estable, marcada por una rutina que lo mantenía con los pies en la tierra. Llevaba una sudadera vieja pero limpia, y sus zapatillas de correr estaban desgastadas por años de uso. Esa hora, cuando el mundo estaba medio dormido, era su momento de paz. Pero esa mañana su paz se vio interrumpida por algo inesperado. En un banco de madera bajo un árbol de yacaranda estaba sentada una joven, con los hombros encorvados, tirando nerviosamente con las manos del dobladillo de su vestido. No podía tener más edad que sus padres. Su cabello castaño claro, recogido apresuradamente, tenía mechones sueltos que caían alrededor de su rostro ovalado. El vestido que llevaba era elegante, no del tipo que una suele usar para un paseo matutino. Y entonces Michael se dio cuenta. La tela del lateral se había rasgado, un desgarro visible que ella intentaba desesperadamente cubrir con su bolso. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Todos los transeúntes parecían darse cuenta, aunque rápidamente apartaban la mirada. Michael ralentizó sus pasos. Algo en aquella escena le atrajo. El pánico silencioso en sus ojos. Su mirada se veía atrapada entre la dignidad y la indefensión. Dudó. ¿Debería acercarse? Era una desconocida. Pero entonces recordó las palabras de su difunta madre. Cuando veas a alguien necesitado, no te quedes atrás. Da un paso al frente. Tras tomar aire, Michael se acercó. Disculpe, dijo en voz baja, sin querer asustarla. La mujer alzó la vista bruscamente, con los ojos verdes muy abiertos por la alarma. No pretendo molestar, continuó suavemente, levantando ligeramente las manos como para mostrar una intención inofensiva. Pero me fijé en tu vestido. Quizás pueda ayudar. Parpadeó, atrapada entre la sospecha y la desesperación. Estoy bien, dijo rápidamente, pero su voz delataba el temblor de alguien que claramente no lo estaba. Michael esbozó una sonrisa tranquilizadora. Llevo algo que podría ayudar. Un momento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pañuelo cuidadosamente doblado y un imperdible plateado que guardaba por vieja costumbre. Años atrás, su hermana había bromeado diciendo que era como una caja de herramientas andante, siempre preparado para pequeños percances. Aquel hábito, al parecer, tenía su propósito. Ahora, la mirada de la mujer se suavizó al observar los objetos que él tenía en la mano. ¿De verdad llevas eso contigo? Soltó una risita leve. No te rías. Me has salvado más veces de las que puedo contar. Algo en su tono, tranquilo, respetuoso, sin rastro de burla, la hizo exhalar un suspiro tembloroso. Finalmente, asintió. De acuerdo, gracias. Michael se agachó ligeramente, procurando mantener una distancia respetuosa, y la guió para que sujetara discretamente la tela rasgada con el alfiler. Sus movimientos eran firmes, precisos y amables, como los de alguien que comprende la importancia de la dignidad en los pequeños momentos. Ahí está, dijo, enderezándose. No es perfecto, pero debería aguantar hasta que puedas arreglarlo correctamente. Se tocó el lateral del vestido, con los ojos brillantes de un alivio inesperado. Por un instante, su vergüenza se desvaneció, reemplazada por gratitud. Gracias, susurró ella casi demasiado bajo para que él la oyera. No te imaginas lo que esto significa. Tengo un sitio importante al que ir, y esto lo habría arruinado todo. Michael volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa más cálida. Entonces me alegro de haber estado aquí. Se quedaron allí un instante. La madrugada a su alrededor bullía de vida. El trino de los gorriones, el susurro de las hojas, el ladrido lejano de un perro. La amabilidad de un desconocido había tendido un puente sobre la silenciosa distancia que los separaba.
Ella le ofreció una pequeña sonrisa, radiante a pesar de su estado de agotamiento. «Soy Sophie», dijo al fin, como si se viera obligada a presentarse. «Michael», respondió asintiendo con la cabeza. Y así, tras intercambiar nombres y con la gratitud flotando entre ellos, se ajustó el bolso, murmuró otro agradecimiento y se apresuró por el sendero, su figura pronto engullida por la multitud matutina. Michael la vio marcharse, sin darse cuenta de que ese momento fugaz, ese pequeño acto de ayuda, no era el final de su historia, sino el comienzo. La ciudad ya estaba despierta. Las calles que apenas una hora antes estaban envueltas en silencio, ahora bullían de vida. Coches que avanzan lentamente, gente que corre con tazas de café en la mano y el olor a panadería que impregna el aire. Sophie Hayes estaba sentada en el asiento trasero de un taxi. Su reflejo en la ventanilla parecía más serena de lo que realmente se sentía. Sus dedos rozaron el lugar de su vestido donde ahora el imperdible plateado sujetaba la tela. No era perfecto, pero era seguro. Lo suficientemente segura como para dejarla respirar. No podía evitar pensar en aquel hombre, Michael. Su voz firme, sus ojos tranquilos, la forma en que la ayudó sin hacerla sentir inferior. Mucha gente había pasado junto a ella en ese banco, pero solo él se había detenido. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora no era solo por los nervios. También se debía al calor persistente de su amabilidad. ¿Qué clase de persona lleva un imperdible en el bolsillo? Se lo preguntó, con una sonrisa que, a pesar de sí misma, se dibujaba en sus labios. El taxi dio un pequeño tirón, sacándola de sus pensamientos. Se recostó, concentrándose en el día que tenía por delante. Hoy no fue un día cualquiera. Fue el primer paso hacia su nuevo cargo. Una nueva empresa, un nuevo equipo, un puesto de liderazgo por el que había trabajado incansablemente. El fracaso no era una opción. El vestido desgarrado casi había destruido su confianza. Pero la ayuda de aquel desconocido había remendado algo más que tela. Eso había restablecido su compostura. Al otro lado de la ciudad, Michael estaba cerrando la puerta de su casa con llave. La pequeña y modesta casa en la que vivía había sido su refugio durante años, un lugar de sencillez. Su paseo matutino siempre marcaba el tono del día, pero esta vez llevaba consigo el extraño regusto de un encuentro que no podía quitarse de encima. Mientras subía a su coche, negó con la cabeza soltando una risita. «¿Qué haces pensando en ella?», murmuró para sí mismo. Fue solo un instante, un pequeño gesto de ayuda. La gente venía y se iba en la vida. No era aficionado a los dramas ni al destino. Sin embargo, él, recuerdo de su sonrisa nerviosa, la gratitud en sus ojos, perduró obstinadamente. Encendió la radio, ahogando sus pensamientos con el zumbido de las noticias matutinas. Otro día le esperaba en la oficina. Un montón de informes, reuniones y la monotonía de las tareas a las que ya se había acostumbrado. La vida de Michael se había vuelto rutinaria, predecible, quizás demasiado predecible. Mientras tanto, el taxi de Sophie llegó al distrito comercial. El alto edificio de cristal que ahora sería su hogar profesional se alzaba imponente, reflejando el cielo matutino. Salió, se alisó el abrigo y enderezó la postura. El imperdible se mantenía firme, un silencioso recordatorio de cómo había comenzado el día. Mientras cruzaba el vestíbulo, susurró para sí misma: «Hoy comienza todo lo nuevo». Al mismo tiempo, Michael caminaba por el estacionamiento del mismo edificio, haciendo equilibrio con su café y su maletín, saludando al guardia de seguridad con un gesto casual de cabeza. Para él, era simplemente otro martes. Para ella, fue un momento decisivo. Ninguno de los dos sabía cuán cerca estaban ya sus mundos, como el delgado hilo del destino se había anudado con más fuerza con cada hora que pasaba. Sophie miró su reflejo por última vez en el espejo del ascensor, inhalando profundamente. Su carrera, su reputación, todo su futuro dependían de la impresión que causara hoy. Volvió a pensar brevemente en Michael.
Su amable sonrisa resonaba en su mente. Ella no sabía por qué era importante, pero le daba una extraña forma de fuerza. Michael, al entrar en el laberinto familiar de cubículos del piso superior, tomó asiento, sin saber que el silencioso desconocido del parque estaba a punto de entrar en su mundo de oficina y cambiar el curso de sus días. Por el momento, solo eran dos personas que se movían por separado a través de la misma ciudad, ajenas a la tormenta de conexiones que estaba a punto de desatarse. Esa mañana, la oficina vibraba con una energía inusual. Michael se dio cuenta en el momento en que cruzó las puertas de cristal del piso 12. Los compañeros cuchicheaban en los rincones, con la cabeza gacha y los ojos inquietos por la curiosidad. La habitual charla matutina sobre anécdotas del fin de semana y quejas sobre el café fue sustituida por la expectación. Hoy algo fue diferente. Michael colocó su maletín sobre el escritorio, empujando hacia atrás la silla, que chirrió levemente en señal de protesta. Su compañero, Richard, se inclinó desde el cubículo de al lado con los ojos muy abiertos. Noticias importantes, Mike, susurró Richard como un conspirador. Nuevo jefe de departamento a partir de hoy. Directamente desde la sede central. Dicen que es joven, brillante, una auténtica revolucionaria. Michael arqueó una ceja. Ya hemos tenido factores que han cambiado las reglas del juego anteriormente. La mayoría ni siquiera podía cambiar sus propias contraseñas. Richard soltó una carcajada, a punto de derramar su café. Cínico. Espera, ya verás. Michael negó con la cabeza esbozando una leve sonrisa, y se giró hacia la pantalla de su ordenador. No era aficionado a los chismes ni a la exageración. Llegaban nuevos jefes, daban discursos, movían papeles, y a menudo, desaparecían en cuestión de meses. La vida continuó. Su trabajo no tenía que ver con los líderes. Se trataba de trabajo constante. Pero cuando, 15 minutos después, la sala de conferencias se llenó de murmullos y todos entraron con un aire de expectación, Michael se vio atrapado en la corriente. Se deslizó en un asiento cerca del fondo, café en mano, observando cómo el director de recursos humanos se aclaraba la garganta. Damas y caballeros, gracias por reunirse hoy. Damos la bienvenida al nuevo jefe de operaciones. Se une a nosotros para aportar una visión renovada e impulsar este departamento. Por favor, den una cálida bienvenida a la puerta abierta. La mano de Michael se quedó congelada en el aire, y su café estuvo a punto de derramarse. Allí estaba ella, Sophie. Llevaba el pelo recogido pulcramente, su traje a medida impecable pero elegante, y en cada paso caminaba con seguridad. Entró en la habitación con la serenidad de alguien que pertenecía al lugar, pero con la calidez de alguien accesible. La mente de Michael daba vueltas. La mujer del parque, el vestido desgarrado, la sonrisa nerviosa, el susurro de agradecimiento, estaba allí, de pie al frente de la sala, como su superiora. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron a través del mar de rostros. Un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, rápida, sutil, que desapareció tan pronto como apareció. A Michael se le hizo un nudo en el estómago. Apretó su taza de café como si fuera su salvavidas, obligándose a mantener la compostura. La sala estalló en educados aplausos. Buenos días, comenzó Sophie con voz firme y clara. Es un honor para mí unirme a este equipo. He oído cosas increíbles sobre el trabajo que se realiza aquí y creo que juntos podemos construir algo más sólido. Mi función no es solo liderar, sino también escuchar, comprender y ayudarnos a todos a crecer. Las palabras fluían con naturalidad, pero Michael percibió algo entre líneas. Convicción genuina. Esto no fue mera retórica. Lo decía en serio. Se reclinó en su silla, aún asimilando la información. ¿Cuáles eran las probabilidades? Que un pequeño acto de bondad en un parque, uno que él creía que se desvanecería en el olvido, hubiera vuelto a su vida de esta manera? La mirada de Sophie recorrió la sala mientras hablaba de visión, de colaboración
de resiliencia. Pero de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia atrás, hacia él. No lo suficientemente largo para que los demás lo notaran, pero sí lo suficiente para que Michael lo sintiera. Un reconocimiento silencioso. Al finalizar la reunión, la multitud se abalanzó sobre ella para estrecharle la mano, presentarse y ofrecerle sonrisas ensayadas. Michael se quedó atrás, observando, inseguro. ¿Debería acercarse? ¿Debía fingir que aquella mañana nunca había ocurrido? Pero cuando Sophie se dirigió hacia la puerta, su camino pasó deliberadamente a su lado. Disminuyó la velocidad solo un instante, su voz tan baja que solo él pudo oírla. «Gracias», murmuró, con una sonrisa suave, casi cómplice por lo de antes. Y entonces desapareció, envuelta en un torbellino de apretones de manos y saludos. Michael se quedó paralizado, con el mundo tambaleándose. No tenía ni idea de lo que significaba ese giro del destino. Pero una cosa era segura. Su vida, tal como la conocía, acababa de cambiar. Las primeras semanas bajo el liderazgo de Sophie transcurrieron con una transformación silenciosa. La oficina, antes lastrada por rutinas lentas, parecía respirar de otra manera. Las reuniones se sintieron más intensas. Las ideas tenían más peso. Incluso los empleados más hastiados comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus sillas cuando Sophie habló. No solo era eficiente. Ella estaba atenta. Escuchaba, tomaba notas y hacía que la gente sintiera que sus voces importaban. Michael lo notó más que la mayoría. Al principio, mantuvo las distancias, sin estar seguro de la importancia que debía tener su encuentro fortuito en el parque dentro del ámbito laboral. Pero Sophie no permitió que esa distancia durara. Un martes por la mañana, mientras Michael estaba encorvado sobre hojas de cálculo, Sophie apareció en su escritorio con 2 tazas humeantes de café. Ella dejó una a su lado. «Parece que te vendría bien», dijo con una sonrisa cómplice. Levantó la vista sorprendido. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé», interrumpió ella levemente. «Pero a veces es agradable sentirse visto». Sus palabras resonaron en el aire. Michael tomó la taza, asintiendo en señal de agradecimiento, y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior. Un atisbo de ser valorado, no solo como trabajador, sino como persona. Sus interacciones se desarrollaron a partir de ahí. Durante las sesiones de estrategia, Sophie solía preguntar, «Michael, ¿qué opinas?». No se trataba solo de cortesía. Escuchó atentamente su punto de vista, sopesando sus ideas frente a los planes del personal más joven y entusiasta. Su respeto era silencioso, constante, tácito, pero innegable. Michael, a su vez, se dio cuenta de que la observaba no solo como una jefa, sino como una persona. Se comportaba con seguridad, pero tras sus discursos pulidos, había una chispa de vulnerabilidad. Lo reconoció en la forma en que a veces sus dedos tamborileaban nerviosamente antes de una presentación importante, o en cómo su mirada se dirigía hacia la ventana cuando la oficina se volvía demasiado ruidosa. Era la misma joven que una vez se había sentado en un banco del parque intentando ocultar un vestido roto. Una noche, cuando la mayoría de la oficina ya se había marchado, Michael se quedó un rato más para terminar su informe. Sophie seguía allí también, con los tacones descalzos bajo su escritorio y el pelo ligeramente suelto después de un largo día. Ella alzó la vista y lo sorprendió mirándola de reojo. «¿Sigues aquí?», preguntó ella. «¿Tú también?», respondió él. Ella sonrió levemente, reclinándose en su silla. «Supongo que eso nos hace tercos a los dos». Él soltó una risita, negando con la cabeza. «O simplemente comprometidos». Por un instante, el silencio de la oficina los envolvió, no pesado, sino reconfortante. 2 personas de mundos diferentes, pero unidas por un entendimiento tácito. Con el paso de los días, la confianza entre ellos se profundizó. Sophie comenzó a confiarle a Michael las presiones del liderazgo, las noches en vela,
el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Michael la escuchaba, ofreciéndole palabras de consuelo. A veces, ni una sola palabra, solo esa presencia que calma las tormentas. Y entonces, ella notó cómo su voz se suavizaba al mencionar a su difunta madre, o el cansancio en sus ojos cuando la política de la oficina se volvía tensa. No insistió, pero lo reconoció con una silenciosa empatía que hablaba más que cualquier pregunta. Su conexión no era ruidosa ni evidente. Se encontraba en el café compartido en silencio, en las miradas cómplices en reuniones abarrotadas, en las risas ante pequeños percances. El vínculo se tejía no con grandes gestos, sino con hilos de amabilidad y respeto. Ninguno se atrevía a ponerle nombre todavía. Al fin y al cabo, ella era su jefa y él su subordinado. Pero ambos sabían que algo se estaba gestando, algo real. El cielo había amenazado con lluvia toda la tarde, con densas nubes grises que se cernían sobre la ciudad. Al anochecer, el aguacero cayó a cántaros, desdibujando los faros y convirtiendo las calles en ríos. Michael se aferró al volante de su viejo sedán, entrecerrando los ojos a través de los limpiaparabrisas mientras luchaban contra la tormenta. Había sido un día largo. Sophie había presionado mucho al equipo para cumplir con la fecha límite, pero se había quedado más tiempo que nadie, recorriendo los escritorios para animarlos, recordándoles que no estaban solos bajo la presión. Michael la admiraba aún más por eso, aunque nunca se lo había dicho en voz alta. Ahora, agotado, solo quería llegar a casa. La lluvia golpeaba el parabrisas y los semáforos brillaban como fantasmas entre la niebla. Redujo la velocidad al tomar una curva, pero el asfalto relucía resbaladizo bajo sus neumáticos. Entonces, sucedió. El coche pasó por un charco. En un instante, los neumáticos perdieron tracción. El volante dio un tirón violento. Michael contuvo el aliento cuando el coche derrapó, patinando por el carril antes de estrellarse contra la barrera de seguridad. El mundo se convirtió en una mezcla borrosa de metal, cristal y un ruido ensordecedor. Cuando el coche por fin se detuvo, el silencio resonó más fuerte que el choque. Michael se quedó aturdido, con el pecho agitado y un dolor punzante en el brazo donde se había golpeado contra la puerta. Le zumbaba la cabeza y tenía la vista borrosa. Intentó moverse, pero sintió la protesta de sus músculos magullados a través del cristal empañado por la lluvia. Unos faros se acercaron. Un coche se detuvo y una figura corrió hacia él. Había olvidado el paraguas y tenía el pelo empapado. La puerta se abrió de golpe, y entre la confusión, Michael oyó una voz. Urgente, temblorosa, familiar. Michael, Dios mío, ¿estás bien? Era Sophie. Parpadeó, desorientado. ¿Sophie? Sí, soy yo, dijo ella, agachándose a su lado, con las manos firmes al tocarle el hombro. No te muevas demasiado rápido. Déjame revisarte. Su abrigo estaba empapado, mechones de pelo pegados a su rostro, pero sus ojos, esos ojos verdes y firmes, solo reflejaban una determinación feroz. Lo guió suavemente fuera del auto, rodeándolo con un brazo. La lluvia los empapó a ambos, fría e implacable. Pero su presencia atravesó el caos como una cálida calma en medio de la tormenta. Michael hizo una mueca de dolor, pero logró respirar con dificultad. Estoy bien, solo un poco golpeado. No estás bien, replicó Sophie, con la voz quebrada. Me diste un susto de muerte. Estaba justo detrás de ti. Vi tu auto derrapar. Sus palabras se le clavaron en el pecho. Ella había estado ahí en el momento justo, como él lo había estado para ella una vez. Los papeles se habían invertido, pero el significado era el mismo. Un ser humano tendiendo la mano a otro. Lo condujo a su auto, acomodándolo en el asiento del copiloto, con las manos temblorosas mientras ajustaba el cinturón de seguridad. Su voz se suavizó entonces, quebrándose en los bordes. Me ayudaste una vez cuando pensé que todo se desmoronaba. Déjame ayudarte ahora. Michael la miró, con los ojos llenos de lágrimas.
Un brillo recorría sus mejillas, aunque quizá algunas fueran lágrimas. A pesar del dolor en el brazo y el malestar general, sintió una gratitud inmensa, no solo por estar a salvo, sino también por ella. Por un largo rato, se quedó sin palabras. Apenas pudo susurrar: «Ya has ayudado más de lo que crees». Sophie no respondió de inmediato. Simplemente arrancó el motor, con las manos firmes en el volante y la mirada al frente. Pero dentro del coche, en medio de la tormenta, algo cambió. Ya no se trataba solo de amabilidad. Se trataba de una conexión, forjada a través de momentos que el destino había unido, momentos que ninguno de los dos podía ignorar. La lluvia había cesado hacía rato, dejando la ciudad limpia, sus calles brillando bajo la pálida luz del amanecer. Para Michael, los días posteriores al accidente se fundieron en un borrón. Visitas al hospital, vendajes en el brazo y el lento y humillante proceso de recuperación. No estaba gravemente herido, pero la experiencia lo había conmocionado más de lo que quería admitir. Sin embargo, en cada paso, Sophie estuvo allí. Lo visitaba después del trabajo, a veces para cenar, a veces solo con su presencia. Lo molestaba cariñosamente por su terquedad, lo regañaba por intentar abarcar demasiado pronto. En los momentos de tranquilidad, simplemente se sentaba a su lado. Su silencio era más reconfortante que las palabras. Para Michael, que había vivido gran parte de su vida en silenciosa soledad, su cuidado resultaba a la vez desconocido y profundamente necesario. Cuando finalmente regresó a la oficina, aún moviéndose con cuidado, el equipo lo recibió con un cálido aplauso. Sophie había organizado una pequeña reunión en la sala de descanso. Café, pasteles, nada elaborado, pero el ambiente estaba lleno de alegría genuina. Mientras todos se acomodaban, Sophie se puso al frente, con voz tranquila pero llena de emoción. «Quería decir algo hoy», comenzó, recorriendo la sala con la mirada antes de detenerse brevemente en Michael. «Este equipo ha logrado mucho. Pero lo que más importa no es solo el trabajo. Es la forma en que nos apoyamos mutuamente. La forma en que nos animamos cuando las cosas van mal, sean grandes o pequeñas. El liderazgo no se trata de autoridad. Se trata de humanidad». Dudó un instante y luego sonrió suavemente. «Hace unas semanas, alguien me recordó. Dicho de la manera más sencilla. Estaba presa del pánico, sintiéndome impotente. Y con tan solo paciencia, respeto y un pequeño gesto de amabilidad, me ayudó a recuperarme. Más tarde, la vida me dio la oportunidad de devolverle esa amabilidad, y me recordó que estas conexiones, estas decisiones de preocuparnos por los demás, son las que realmente nos moldean». La sala quedó en silencio, pendiente de sus palabras. Sophie no lo nombró, pero todos vieron la mirada silenciosa que dirigió a Michael. Sintió un nudo en la garganta, incapaz de articular palabra. Al terminar la reunión, Michael permaneció cerca de las ventanas, mientras el sol de la mañana derramaba una luz dorada sobre el suelo. Sophie se acercó en silencio, con una taza de café en la mano, sus ojos verdes dulces. «No tenías que decir todo eso», murmuró él. «Sí», respondió ella con sencillez. «Porque es verdad. Has marcado una diferencia mayor de la que te imaginas, Michael». Por un instante, permanecieron uno al lado del otro, observando cómo la ciudad despertaba a sus pies. El mundo seguía girando. Coches, gente, vidas que se desarrollaban. Pero en aquel rincón tranquilo, el tiempo parecía suspendido. Michael se giró levemente, con voz baja. «Curioso, ¿verdad? Como un vestido roto en un parque nos ha traído hasta aquí». Los labios de Sophie se curvaron en una sonrisa cálida y melancólica. «Ningún accidente es realmente un accidente. Creo que a veces la vida nos presenta situaciones que no vemos hasta después». Sus miradas se cruzaron entonces, no como jefe y empleada, no como extraños unidos por el azar, sino como dos almas que se habían encontrado en el momento más importante. Michael no le tendió la mano, y ella no se acercó.
Aquel momento no se trataba de romance ni de confesiones. Se trataba del reconocimiento de algo real, algo frágil, algo que merecía la pena conservar. Mientras salían juntos de la oficina, con el sol ya más alto, Michael se sintió más ligero que en años. La presencia de Sophie a su lado no era ruidosa ni dramática. Era firme, reconfortante, como la propia mañana. Y para la primera vez que se dio cuenta de que a veces los gestos más pequeños dan inicio a los viajes más grandes.